La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Entrada triunfal en Jerusalén, tercera y última parte. Los habitantes de Jerusalén, al oír el griterío, salieron de sus casas preguntando qué era lo que sucedía, en la que toda la ciudad se conmovió, sin duda llevados por la gracia de Dios, contemplando emocionados el gran gentío que acompañaba al Salvador, que, como sabemos, iba montado sobre un pollino. Toda la muchedumbre que seguía al Maestro llevaba palmas, ramas de laurel o bien olivo, en señal de júbilo y recibimiento al Rey de Israel, donde al mismo tiempo, por donde tenía que pasar Jesús, de nuevo extendían sus mantos y también alfombraban el suelo con flores, acompañado todo esto de fuertes voces llenas de entusiasmo y alegría, repitiendo sin cesar por las calles de Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, al Rey de Israel, Hosana en las alturas. La gente, que no apercibía quién era el que iba montado en el pollino, preguntaba quién era aquel que todo el pueblo aclamaba. Y los discípulos y acompañantes respondían a todos que era el profeta de Nazaret, el ungido de Dios, el Mesías esperado que venía a salvar al pueblo de Israel. Todo cuanto sucedió en aquel día memorable en Jerusalén fue dispuesto bajo el poder y justicia del Creador, para que quedase una vez más esculpido en la tierra con letras de verdad y de fuego, que su Hijo muy amado, el Mesías esperado, había sido enviado por él a la tierra para que todas sus criaturas, si queremos, todos hasta uno, si en verdad seguimos a Cristo y cumplimos su doctrina, podamos recuperar todas las virtudes perdidas. El Creador quiso, con su omnipotencia, que por lo menos una vez su pueblo escogido clamara a su Rey y Salvador, para que nadie pueda decir a través de todos los tiempos, hasta el día del juicio final, que el Mesías no fue reconocido como Rey y que en cierto modo pasó desapercibido en este mundo, puesto que nadie ignora y todo el mundo es sabedor que Cristo fue y es el Redentor de este planeta. Él es el ungido del Padre, el único Rey eterno que ha pisado este suelo. Por ello le incumbe todo cuanto hay en este mundo y en particular las almas que a Él todos pertenecemos, pues todos sabemos que el Hijo de Dios, hecho hombre, es el ser más conocido y de más renombre de este mundo. Sabemos que la vida y doctrina de Cristo es el libro que más se ha escrito y difundido en la historia de la humanidad, porque la doctrina del Salvador es lo más grande y valioso que hay para el ser humano. Es la luz, la vida, la virtud y poder sobrenatural, como la verdad eterna, que no habrá nada ni nadie que la pueda borrar ni cambiar. La entrada triunfal del Hijo de Dios en Jerusalén reveló una vez más a los ojos de todos el poder de Cristo dentro de su humildad, sumisión y mansedumbre de espíritu. Mas todo sucedió en testimonio para los desterrados. Fue una lección sublime más, repleta de luz y vida, para que nos guiemos y orientemos hacia las moradas eternas, porque nunca debemos de ignorar ni olvidar que si no ganamos en este mundo la humildad y mansedumbre, al Padre no podremos llegar, corriendo el riesgo de perecer para siempre. Mas lo trágico y lamentable de la era actual consiste en que después de tantos siglos de que Jesús estuvo entre nosotros, y que bajo el ejemplo eterno que dio de virtud y perfección como enseñanzas etéricas, todo el mundo sabe que Jesús fue y es el Salvador de este mundo. Y en cambio el hombre, lo mismo que en aquel ayer o mucho peor, renuncia a su verdad infalible. Nada quiere saber de él, su corazón duro y perverso es como una caverna sin luz, se cree sabio y emprendedor, que por sí mismo todo lo puede, y en cambio camina y no sabe por dónde va, porque está ciego. Cada día su tétrica conciencia está más negra, más degenerada, más desequilibrada, puesto que con toda la inteligencia que tiene y la cultura que posee, se cree muy adelantado y muy civilizado. Y en cambio está mucho más atrasado y confundido hoy día el ser humano que en la edad de piedra, pues nadie tenga la menor duda que la mayoría de la humanidad, al preocuparse solo por lo que muere y olvidarse de lo eterno, hace el hedor de los muertos, porque en realidad están bien muertos, sin señales ni deseos de vida para ellos. Mas no debemos de ignorar que la causa de tal aberración es debido a que el hombre no se preocupa para nada en buscar la única vida que no tiene fin, porque se ha apartado por entero de su Salvador. Nada quiere saber de su paz y amor inmaculado,
de su doctrina eterna y santa que nos ha de liberar de las garras del diablo como de nuestras propias miserias. Por eso el hombre incauto hace el sordo al bien de todo bien, niega la verdadera vida del gozo sin fin, donde por tal motivo sus sentimientos están manchados por toda clase de concupiscencias, niegan hoy más que nunca a su Salvador. El hombre no adora otro ídolo que las seducciones del mundo, las alucinaciones del demonio y las pasiones de la carne. Más les hubiera valido el no haber nacido a la generación actual, porque las fatales consecuencias de su vil proceder van a ser catastróficas, y los lamentos que van a proferir en breve les van a acompañar por toda la eternidad. Jesús se dirigió al templo y entrando en él iba observando con gran pena todo cuanto allí acontecía, pues en ningún lugar se encontraba el espíritu de recogimiento ni la pureza de la oración. Todo lo que allí se respiraba era una fiesta pagana, un ambiente de materialismo, un pasar el tiempo, algo como distraerse y divertirse. Mas al llegar al claustro de los gentiles, estaban allí los que vendían y compraban animales, mesas de cambiar monedas. Aquello era un mercado, un comercio, una profanación a todo lo santo de Dios. Por ello el Maestro, encendido por el poder divino y cubierto por la justicia del Espíritu Santo, derribó las mesas de los cambistas y arrojó con palabra poderosa de santa justicia a todos los comerciantes que allí había, acusándoles de falsos, impostores y denigrantes de la ley. Y lo hizo amonestándolos con las mismas palabras que Dios reveló al profeta. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Tales palabras las pronunció Cristo bajo la potestad de lo alto, cubierto por el poder del Creador. Por ello, a pesar de haber en aquel recinto mucho gentío, ante aquellas palabras poderosas que retumbaron en aquella estancia como un trueno, todos se asustaron y cogiendo con gran temor se marcharon acobardados de aquel lugar santo. Tal acontecimiento originó un trastorno de gentes y comentarios por todo el templo, de confusión muy grande, que pronto llegó lo sucedido a oídos de los sacerdotes, escribas y fariseos, donde éstos, al enterarse, encendidos en cólera, hacían nuevos conjuros para prender a Jesús, pero temían hacerlo por si las gentes hacían una sublevación contra ellos, pues la gran muchedumbre que había en aquellos días en el templo estaba de parte de Jesús, escuchando y maravillándose de su doctrina como nunca hasta entonces, pues estaban aún cubiertos por la gracia de lo alto, que habían recibido el día de la entrada triunfal del Hijo de Dios en Jerusalén. Entonces sucedió que a los ojos de todos trajeron a Jesús ciegos, cojos y varios enfermos, y a todos sanó. Las gentes se quedaban pasmadas una vez más de la potestad sobrenatural del Maestro, encendiéndose más y más en pregonar y ensalzar la grandeza y poder del Salvador. Los niños que por allí había, con su inocencia, al contemplar tales prodigios y oír a los mayores las alabanzas que hacían de Jesús, se entusiasmaban también y no cesaban de vitorear y ensalzar por el templo al Hijo de Dios, diciendo: Hosana al Hijo de David. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas, al contemplar los milagros que hacía Jesús y cómo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole, y al mismo tiempo a los niños gritando alabanzas al Redentor, su soberbia los dominó y se indignaron con ira contra el Maestro, donde no pudiendo resistir más su arrogancia, de malas maneras dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos niños dicen de ti? Y Jesús, lleno de humildad, les contesta: ¿no habéis leído jamás en las Escrituras que dicen: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó el Señor la alabanza? Pues hoy en vuestra presencia se cumple la Sagrada Escritura. Esta es la razón innegable, puesto que la conocemos a ciencia cierta, porque así viene a suceder con los niños, que siempre dicen la verdad y desenmascaran la falsedad y la mentira llegado el momento oportuno. Ya que los niños, cuando no tienen malicia, en todo momento dicen lo que es, y su alabanza siempre es justa y verdadera, sin engaño ni segundas intenciones. Por ello son dignos de aceptar y creer.
donde por tal motivo los escribas y fariseos, ante las palabras reveladas por Dios al profeta y que Jesús ratificó que se cumplía ante ellos tal verdad infalible, se avergonzaron al ver cómo quedaban en ridículo ante toda la muchedumbre presente y con la cabeza baja tuvieron que retirarse sin fuerzas ni reflejos para acusar de nuevo al Maestro. Mas estas palabras de razón y justicia expuestas por Jesús se han repetido a través de la historia de la humanidad, en parecido sentido, ya que conocemos que el Maestro de la Sabiduría en otra ocasión expuso cómo Dios había escogido a los ignorantes para confundir a los sabios, y a los débiles para desacreditar a los fuertes. Donde esta paradoja tiene su filosofía, que equivale a decir que los seres que son ignorantes a las cosas del mundo, muchas veces Dios los llama para entregarles su sabiduría eterna, llegando con ello a dar testimonio y rasgar la confusión de los sabios de la tierra, que sin contar con Dios llevan un extravío muy grande y la verdad eterna la ignoran. Por ello, ante un seguidor de Cristo se quedan analfabetos sin saber qué contestar. Y la otra comparación consiste: el alma cristiana que practica la mansedumbre y se presenta humilde ante la arrogancia y fortaleza que se cree tener el ser mundano, en un momento de peligro, en circunstancias de demostrar el valor de no tener miedo a nada ni a nadie, el fuerte, el que no cree en Dios, se queda temblando de miedo, y el débil, el imitador de Cristo, demuestra tener un temple y seguridad invulnerable. Luego Jesús, después de presentar ante los impostores la verdad de su Padre, continuó instruyendo y confortando a aquellos que creían en Él con palabras de vida eterna, y después, ya avanzada la tarde, se marchó de la ciudad, retirándose de nuevo a Betania, donde pasó la noche. La paz de Dios reina entre todos.